Generalmente, cuando hablamos de cine, tratamos de definir una película como buena o mala dependiendo de nuestras apreciaciones subjetivas. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos dicen cuando hablamos de arte, esa frase bastante errónea de que sobre gustos no hay nada escrito, sí que hay mucho escrito, solo que nadie lo lee. Los especialistas entonces podrán analizar cuestiones como el guión, el montaje, la edición, la iluminación o la fotografía de la película. Y en general es bastante complicado encontrar una apreciación igual en todas las personas. Lo que ocurre finalmente es que para muchas personas la película va a ser muy buena, para otras no tanto, y para algunas va a ser horrible. Pero pocas veces una película se convierte en la definición exacta de película mal hecha, haciendo que todos nos podamos poner de acuerdo. Y uno de esos casos míticos, si no el caso, es la película The Room del año 2003, considerada para todos la peor película de la historia. The Room es una película independiente del año 2003, producida, escrita, dirigida e interpretada por el gran, de pie, Tommy Wiseau. Y ustedes se preguntarán, si no vieron The Room, ¿quién es Tommy Wiseau? Y lo más interesante del caso es que nadie sabe muy bien quién es este tipo, ni de dónde salió, ni cuál es su nacionalidad, ni cuál es todo su background para llegar a producir esta película. Algo que tampoco nadie sabe es de dónde sacó el dinero para poder producirla. Y este detalle va a ser muy interesante cuando nos pongamos a analizar cuáles fueron los gastos sumamente innecesarios en los que incurrió esta producción. Una amiga me pregunta ayer ¿de qué trata The Room? ¿Qué pregunta tan difícil de responder? Veamos. Tenemos por un lado el protagonista, que lo que hace es trabajar aparentemente en el rubro de las computadoras, como él dice, y vemos que está muy enamorado de su pareja, con quien convive. Aparentemente se están por casar, pero Lisa, repentinamente, sin mucha explicación por parte de los personajes, se enamora del mejor amigo de Johnny, Mark. De esta forma el casamiento corre peligro, pero eso no es ni el 1% de lo interesante que tiene la película. Aunque no lo crean, hay escenas de sexo, de acción, de humor, de suspenso. Claramente estamos hablando de una obra compleja y abarcativa. Ahora bien, como dijimos al principio, hubo muchos gastos innecesarios. ¿Cuáles fueron estos gastos? Partamos de la siguiente base, como les decimos siempre en Enchulame, alquilada en lugar de comprar. Algo que la producción de esta película no tuvo en cuenta. Tommy Wiseau claramente no conocía Enchulame y lo que hizo fue ir y comprar todo el equipamiento necesario para la película. Porque esta película tiene quizás el gasto innecesario más grande de toda la historia del cine. Compraron todo lo necesario para registrar la película en formato fílmico y en formato digital a la vez, simplemente por no definir de antemano con cuál de los dos métodos iban a filmar. Esta lógica caótica de gasto innecesario también se trasladó, por ejemplo, a la construcción de sets para filmar la película, utilizando croma para trabajar con paisajes que tranquilamente podrían haber conseguido en el mundo real. En resumen, The Room es el producto de un personaje como Tommy Wiseau, con un gran ego, mucho dinero y ni la más mínima idea de cómo hacer una película. Todo esto nos deja 1 hora y media de incoherencias técnicas y narrativas que nos van a hacer cagar de risa. El tiempo la convirtió en una película de culto y le dio el calificativo de la peor película de la historia. Pero mi pregunta ¿es la peor película de la historia? Es un concepto extraño que durante años se aplicó a Plan 9 del espacio exterior, de Ed Wood, casi con la misma hazaña. Y si bien falla técnica y narrativamente en todo, es una película hecha con más pasión que la mayoría de los blockbusters. Si ya vieron The Room, seguramente entienden por qué estamos hablando de ella. Y si no la vieron, les juro que una vez que vean The Room, la van a recordar mucho más que a varias películas que hasta incluso ganaron el Oscar. The Room cuenta además con un montón de cuestiones que fueron surgiendo alrededor de ella. Hay un libro acerca de la película y cómo fue producida, tenemos un montón de entrevistas a los protagonistas, y quizás la situación más interesante que se dio en los últimos tiempos, en el año 2017, James Franco, un gran fan de la película, se decidió por hacer The Disaster Artist, una película dedicada a cómo fue producida The Room, con él como protagonista. Entonces, ¿mal hecha? Sin dudas. Pero si el objetivo de Tommy era que él y su película trasciendan en el tiempo, claramente lo ha logrado. De hecho, estamos hablando de él y su película aquí en Enchulame la Cámara. Plan 9 del espacio exterior, Birdemic, la filmografía de Neil Breen, Un buen día, The Room, son películas que ostentan el título de peor película de la historia. Y todas son películas que el público termina amando y mirando una y otra vez.
Como dicen a veces, es tan mala que resulta excelente. Y al día de hoy, en cualquier charla acerca de películas, la primera película que trato de recomendar, si alguien no la vio, es The Room. ¿Y ustedes, amantes del cine, ya vieron The Room? Imaginamos que sí. Si no la vieron, se la recomendamos para que la vean de inmediato. Déjenos en la parte de comentarios qué opinan de la película y si no la vieron, cuéntenos cuál para ustedes es la peor película de la historia. Nos vemos en el próximo video. Que anden bien. Oh, hi Mark!